Hola a todos, mi nombre es Juana María Anguita Cero. Soy la persona que va a coordinar este simposio, el cual lleva por título Inclusión educativa, metodologías, estrategias, herramientas, valores y actitudes. Dicho simposio se compone de 5 comunicaciones, las cuales están hechas por varios compañeros, tanto de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la cual pertenezco, como también de la Universidad Nebrija. Todas estas universidades están en España. La primera de las comunicaciones lleva por título Liderazgo educativo e inclusión, perspectivas de directores rurales y urbanos. Dicha comunicación está hecha por la compañera Montserrat Magro Gutiérrez y por mí misma, Juana María Anguita Acero. Con esta comunicación pretendemos hacer hincapié sobre la atención a la diversidad como eje fundamental en los sistemas educativos contemporáneos, los cuales permiten garantizar el acceso y la permanencia de todos los estudiantes a la educación. La segunda de las aportaciones lleva por título Diseño Universal del Aprendizaje 3.0 en las rutinas de aula en la educación infantil. Esta comunicación está realizada por María Jesús Martínez Ocaña y por el compañero Óscar Navarro Martínez. Básicamente, lo que se pretende decir es que el diseño universal para el aprendizaje supone un modelo holístico que concibe la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y no como una barrera, reconociendo así que las diferencias personales se traducen en diferentes formas de aprender. La tercera comunicación, cuyo título es Metodologías activas y estilos de aprendizaje en la educación primaria, va a estar presentada por María del Carmen Torres Carrero, Montserrat Magro Gutiérrez y María del Carmen de la Mochicharro. A través de esta comunicación se hace hincapié en que las metodologías activas emergen como un enfoque pedagógico que sitúan al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo su participación activa, su autonomía y una construcción significativa del conocimiento. Todas estas estrategias se orientan hacia una educación inclusiva y personalizada. La cuarta comunicación lleva por título la metodología Flip Classroom como enfoque pedagógico para crear entornos de aprendizaje inclusivos. Esta comunicación va a ser presentada por María del Carmen de la Mochicharro y Ángel Luis González Olivares. Básicamente, centran su estudio en que en los últimos años diversas investigaciones empíricas han evidenciado los efectos positivos de la metodología Flip Classroom en los procesos cerebrales, favoreciendo una mejora significativa en el aprendizaje de los estudiantes. Y por último, la quinta comunicación lleva por título El impacto del aprendizaje cooperativo y su impacto en las funciones ejecutivas en educación primaria. Dicha comunicación va a ser presentada por María del Carmen Torres Carrero y María Jesús Martínez Ocaña. En esta comunicación, las dos investigadoras, las dos compañeras, hacen hincapié en que la educación actual se enfrenta al desafío de desarrollar no solo conocimientos académicos en el alumnado, sino también favorecer la adquisición de habilidades cognitivas necesarias para su desempeño en una sociedad que está en constante cambio. Sobre todo eso es algo que podemos evidenciar aquí en España a través de la LOMLOE. En este contexto, el aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica efectiva, ya que fomenta la interacción y la construcción compartida del conocimiento. A través de estas 5 comunicaciones esperamos ampliar los temas de debate y de alguna manera abrir un espacio para pensar y para reflexionar. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Montserrat Magro Gutiérrez, soy profesora en la Universidad Nebrija en Madrid, España, y junto a mi compañera Juana María Anguita Acero de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, hemos preparado esta comunicación titulada Educación inclusiva en contextos rurales y urbanos. Para iniciar, nos gustaría abordar puntos claves para entender ampliamente qué conlleva, ¿no?, el atender a la diversidad y el desarrollar procesos educativos o garantizar la existencia de escuelas verdaderamente inclusivas. Primero que nada, no debemos olvidar que la atención a la diversidad es un eje central y un eje fundamental para garantizar la permanencia y el acceso de todos los estudiantes a la educación.
Debemos recordar también que la atención a la diversidad o la educación inclusiva no responde únicamente a una necesidad pedagógica, sino que también requiere un compromiso social con el objetivo de eliminar cualquier tipo de exclusión que pueda existir en cualquier sistema educativo. El objetivo es muy claro, el objetivo es garantizar una educación inclusiva a través de la cual podamos atender y demos respuesta a las necesidades de todos los estudiantes. Una educación inclusiva que tenga su base en la calidad y en la equidad, por supuesto. Es importante para poder entender esta investigación hacer una diferencia entre los distintos contextos que vamos a abordar. Esta investigación tiene como objetivo el comparar los procesos inclusivos en centros educativos rurales y urbanos para identificar similitudes, diferencias y estrategias que se están empleando por los directores para atender a la diversidad. Y este objetivo se plantea pues porque, si bien es cierto que el sistema educativo español debe ofrecer una educación inclusiva indistintamente del tipo de escuela a la que el estudiante exista, tenemos que diferenciar entre dos entornos muy claros que tenemos. Primero, el entorno rural y el entorno urbano. ¿Cuáles son las diferencias clave en estos espacios? Pues con respecto al entorno urbano, estos espacios generalmente suelen tener aulas mucho más numerosas, con una plantilla de docentes muy completa. Las aulas son monogrado y requieren una muy buena organización para poder atender de forma adecuada a toda la población escolar que las constituye. Mientras que las escuelas rurales pues van a ser escuelas que van a tener grupos muy reducidos, en ocasiones o generalmente grupos multigrados, lo que va a facilitar que los estudiantes puedan tener una atención más personalizada y cercana. Y que exista un sentimiento de comunidad de forma más natural entre la plantilla docente. Entonces, dentro de todo esto, ¿por qué nos enfocamos en el director? Pues porque los directores han sido señalados como una figura clave para que realmente se fomente y se desarrolle la educación inclusiva. Hay que entender que el modelo de gestión o el modelo de liderazgo que puede tener una figura directiva es la que va a influir en esa cultura escolar y en el desarrollo o en los procesos que se puedan dar para atender a la diversidad. A pesar de la relevancia que tiene esta figura, en España se encuentra o que hay escasa investigación sobre el papel de los directores rurales en cuanto a este tema. Y por supuesto que sí hay cierta investigación en el ámbito de las escuelas urbanas, pero no existen este tipo de comparaciones, con lo cual este es un primer estudio exploratorio con un enfoque cualitativo que busca conocer la realidad de los centros desde la perspectiva de 4 directores participantes en este estudio, 2 de escuelas rurales, 2 de escuelas urbanas, mismos que han sido seleccionados pues a través de un muestreo no probabilístico y por conveniencia. Para la recolección de los datos se ha hecho uso de la herramienta TEMIS, diseñada por Azurín y Ausco en 2018, que consta de 27 preguntas de reflexión, mismas que son aquellas a las que vamos a atender a partir de los resultados. Ahora bien, con respecto a la primera categoría en los resultados, titulada Presencia teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, y misma que examina cómo los docentes y la comunidad educativa reconocen y valora la diversidad en el aula, vamos a encontrar que para ambos entornos, en cuanto a la primera variable, los docentes valoran altamente a la diversidad y consideran que la diversidad es un aspecto clave en el funcionamiento del aula. No obstante, tanto en esta variable como en el resto de variables, a partir de ahora vamos a encontrar la diferencia en cuanto al entorno urbano y rural, que suele ser y que suele estar determinada por el modelo educativo. Mientras que en la escuela rural se prioriza una atención más personalizada, los directores de escuelas rurales también mencionan que las actividades que forman parte de esa celebración, ¿no?, de la diversidad, pues realmente son actividades más colectivas y con más visibilidad probablemente, pero que no atienden tanto a la personalización del aprendizaje. En cuanto a cómo se planifica la enseñanza para tener en cuenta todo el alumnado, pues la planificación siempre va a estar adaptada en ambos entornos
entornos a esas normativas legislativas para atender, ¿no?, y para garantizar la equidad. No obstante, en lo rural vuelve a predominar este discurso de la personalización y también la flexibilidad, recordando que suelen ser aulas multigrado, con lo cual es una cuestión que ya está intrínseca, mientras que en la parte urbana se sigue un proceso de planificación mucho más normativo y más estricto. En cuanto al cómo se desarrollan procesos educativos inclusivos, pues nuevamente se encuentra que en ambos casos se hace énfasis en la importancia de cumplir con esos requisitos normativos, aunque evidentemente esto conlleva a contar con diversos desafíos para su aplicación. Entonces, bueno, pues nuevamente en la parte rural es más fácil porque aunque puede ser una plantilla más pequeña, pues todos colaboran más para poder atender a las distintas necesidades, ¿no? Mientras que en la parte urbana la inclusión se va a percibir más como un requerimiento al que tenemos que cumplir y no lo tenemos interiorizado de forma más natural como lo tienen los profesores urbanos. Finalmente, en esta variable, en cuanto a la variedad de metodologías que se utiliza para atender a la diversidad, pues los profesores coinciden que esto depende de los recursos y de la formación que puedan tener para aplicar esas metodologías, ¿no? No obstante, también dentro del discurso sí se encuentra que es más posible que en la parte rural exista un modelo de innovación pedagógica que sea mayormente constante en comparación a la parte urbana, ya que en la parte urbana, al tener más alumnos, pues requieren más recursos y mucha más formación para atender a todas las casuísticas que se puedan presentar. Con respecto al siguiente criterio, que es participación y empoderamiento de todos, pues aquí vamos a encontrar que en las tres variables analizadas, que es grupos heterogéneos flexibles para constituir grupos de trabajo en el aula, o la organización de los espacios y los tiempos, o el apoyo educativo que se brinda al alumnado, ¿no?, teniendo en cuenta los principios de inclusión, pues que en estas tres variables existen ya mecanismos o estructuras de apoyo establecidas que van a buscar atender a la diversidad. Las diferencias es que en la parte urbana se requieren mecanismos mucho más formales para garantizar la construcción de grupos flexibles y diversos de trabajo, que la parte urbana va a ser requerir más apoyo para coordinar toda la organización de los espacios y de los tiempos, mientras que lo rural suele ser más flexible y que en lo rural la intervención suele ser inmediata y personalizada para atender a los alumnos, mientras que en la parte urbana pues hay una estructura que va a dificultar en algunas ocasiones la ejecución de cualquier estrategia en función adaptada a la inclusión. Y finalmente, con respecto a la última variable, logro, progreso y evaluación, que va a estudiar cómo los profesores miden ese progreso, esa evaluación, ¿no?, de los estudiantes y la transición de los mismos a otras etapas educativas posteriores, pues se encuentra que en ambos casos vuelven a aplicar adaptaciones curriculares con respecto a la evaluación en función de las necesidades de sus estudiantes, pero que en la parte rural esa evaluación va a enfatizar más en la trayectoria individual de cada niño, es decir, va a ser mucho más formativa, mientras que en la parte urbana se van a implementar mecanismos más sistemáticos, más formales y que probablemente no ponen el foco en esa parte formativa, en el trayecto del alumno. Y bueno, en el tránsito de las etapas educativas también ambos centros tienen charlas y visitas para facilitar la transición y el conocimiento sobre las siguientes etapas educativas, pero en la parte rural preocupa de forma importante que es en esta parte en la que puede ser que algunos alumnos se queden fuera por el desconocimiento o la falta de dinámica que pueden existir entre, por ejemplo, la educación primaria y la educación secundaria, que funcionan de distintas maneras, mientras que en lo urbano va a estar acompañado de un modelo mucho más estructurado. A partir de todo lo anterior, pues es posible concluir que el modelo de la escuela rural, pues en el cual predomina claramente la flexibilidad y la atención personalizada, pues retroalimenta de alguna manera o tiene mucho más fácil alcanzar ese modelo
utópico de educación inclusiva, mientras que la parte urbana se enfatiza mucho en dar continuidad, cumplimiento a la parte normativa legal, ¿no?, de la inclusión, en la necesidad de contar con más recursos para poder ejecutarla realmente. Esto respalda las ideas de diversos autores como Mendoza 2018, quien menciona que quien aplica estrategias contextualizadas realmente consigue eliminar más cualquier tipo de exclusión, que es lo que está pasando básicamente en el modelo de la escuela rural, mientras que en las escuelas urbanas, pues ya Maldonado nos dice que si bien estas escuelas tienen mucha estructura, lo que puede ayudar y facilitar que se sigan de forma correcta todos los procesos, la dificultad en personalizar el aprendizaje pues puede generar ya no únicamente barreras para el tema burocrático, sino también para el alumno para acceder al aprendizaje. Por lo tanto, hemos dejado también una serie, ¿no?, de elementos que consideramos son necesarios para garantizar una educación inclusiva adaptada a los distintos contextos, pues como la mayor autonomía institucional y la flexibilidad curricular. Sin duda también destacar la necesidad de que exista una formación docente adecuada y recursos adecuados para que se puedan cumplir con estos objetivos. Y con esto pues damos por cerrada la presentación, dejamos aquí la bibliografía por si es de interés de alguien consultarla. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hablar del diseño universal para el aprendizaje 3.0, aplicado en las rutinas del aula de educación infantil. Y es una experiencia que hemos preparado el doctor Óscar Navarro Martínez y yo, que soy María Jesús Martínez Ocaña. Es una experiencia que parte de la llamada a la que nuestro sistema educativo está invitado desde hace años, ¿no?, de caminar hacia la equidad, puesto que cuando ya en la Declaración de los Derechos Humanos se asumía que la educación es un derecho, pues ello también implicaba que el acceso a las oportunidades que ésta ofrece también debe ser equitativo. Entonces, desde esa perspectiva, la atención a la diversidad se convierte en una cuestión de justicia, como nos dice Carmen Alba Pastor. Y desde esta conceptualización de la atención a la diversidad, el Centro de Tecnología Especial Aplicada, desde hace unos años, publica en su página web los principios de lo que debe ser el diseño universal para el aprendizaje. Y estos principios están fundamentados en que todas las personas tenemos diferentes formas de aprender y, por lo tanto, el sistema educativo debe de acoger esas distintas formas ofreciendo diferentes formas de enseñar. Estas distintas formas del aprendizaje, nos dice el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, que se deben a que todas las personas tenemos diferentes maneras de expresar lo que vamos aprendiendo, a que todas las personas tenemos distintas formas de percibir la realidad que nos rodea y, por lo tanto, de percibir los contenidos de aprendizaje. Entonces necesitamos que se nos representen de manera distinta también. Y también el DUA nos dice que cada persona parte de distintos intereses, motivaciones, de metas, de un compromiso distinto por el aprendizaje y, por lo tanto, también debe ser acogido. Todo esto unido a la identidad del estudiante, una identidad que se configura con los valores, las creencias, con sus experiencias previas, ¿no?, es lo que genera esa diversidad, esa variabilidad a la hora de aprender. Con este marco previo, nuestra experiencia nos cuestionaba si las rutinas cotidianas en una escuela infantil, las rutinas como la alimentación o el aseo, también deberían planificarse desde los principios del diseño universal del aprendizaje 3.0. Y eso es lo que vamos a contar, cómo hemos concretado estas experiencias de las rutinas desde los principios del DUA 3.0. Decíamos que el DUA nos habla de las diferentes maneras en las que el alumnado se compromete con su aprendizaje. Entonces, cada cual parte de una motivación, de un interés, de un objetivo distinto. Nosotros estamos con niños de 2 años en una escuela infantil donde queremos también conocer cuál es el impacto emocional que las experiencias que decimos de las rutinas cotidianas, de la alimentación y del aseo, qué impacto emocional tienen esas experiencias en ellos. Entonces, en esta situación de aprendizaje que proponemos, los momentos de la asamblea
pues tienen una importancia especial, ¿no? Para hablar con ellos sobre cómo están viviendo estas experiencias. Los niños nos pueden hablar de aspectos que recuerden o incluso pueden imaginar cómo quieren ellos diseñar sus metas, sus objetivos, ¿no? Nos lo pueden contar. Pero es verdad que como son niños de 2 años, a veces estas conversaciones se pueden quedar un poco deficientes. Entonces, lo que ellos nos cuentan lo tenemos que completar con las observaciones que nosotros hacemos de su experiencia en el día a día. Es muy importante en estas situaciones de aprendizaje que hemos planteado el permitirles actuar por iniciativa propia, porque si les dejamos que ellos vayan haciendo, ellos van a descubrir sus capacidades y sus limitaciones, y esto también les va a generar un impacto emocional que nosotras tenemos que estar preparadas para descubrir cuál es, y a partir de ese impacto emocional detectar cuál es su interés, cuál es su meta personal, cuál es su objetivo. Ya no se trata de darle de comer o de asearle, sino de ayudarle a que él construya su propio hábito y que lo haga además desde sus propias posibilidades. Respecto a cómo el DUA nos habla, por otro lado, de cómo el alumnado percibe la realidad de forma distinta, pues también nos sentíamos llamados a ofrecer los contenidos de aprendizaje que hay dentro de las rutinas, a ofrecerlos de distintas formas, con diferentes formatos, canales. Los contenidos que hay en las rutinas pasan desde sabores, texturas, sensaciones, emociones, pero también son contenidos relativos a procesos, a métodos y estrategias de resolución de problemas. Entonces, por lo tanto, el acceso a todos estos contenidos que se trabajan desde las rutinas cotidianas también tiene que ser equitativo y, por lo tanto, tenemos que ofrecerlo de distintas formas. Habrá niños que por su momento evolutivo necesiten un acompañamiento más directo, más dirigido, incluso que le vayamos ayudando a que se lave o a que coma hasta que vaya conquistando esa autonomía. Pero también habrá niños que ya no lo necesiten y que a lo mejor solamente necesitan que se les recuerde cuál es el paso siguiente de su hábito. Entonces, en nuestra experiencia, en nuestra situación de aprendizaje, hemos utilizado unos paneles informativos, ¿no? Donde con imágenes de ellos mismos realizando estas acciones se va secuenciando cuál es el paso que toca después. Y son paneles a los que los niños pueden recurrir para ir recordando qué es lo que toca hacer. Y además, hablábamos antes del papel de la asamblea para conversar sobre lo que estas experiencias están suponiendo para ellos. Estas asambleas se enriquecen cuando vemos en ellas grabaciones de los propios momentos que los niños han vivido en la hora de la comida y del aseo. Les sirven para evocar la experiencia que se está viendo, para ver la evolución que han tenido, para profundizar aún más en la vivencia de los hábitos. Por otro lado, también es importante, si hemos dicho que les tenemos que permitir que actúen por iniciativa propia, el uso autónomo de los instrumentos que se utilizan en estos hábitos, pues se convierte también en un recurso para acceder al contenido y cada cual accede a él en función de las capacidades o de las habilidades que tenga para desenvolverse con esos instrumentos. Y por último, todos los recursos es la imitación entre iguales, porque los niños entre ellos pues se enseñan por medio de lo que ven de sus propios compañeros. Por último, el DUA nos habla de cómo tenemos que estar atentas a las diferentes formas en que el alumnado va a expresar lo que va avanzando en su aprendizaje. Por ejemplo, el momento de la comida, ¿no? El niño puede tener como objetivo regular la cantidad de comida que se echa en el plato para que sea suficiente, pero para que luego no le sobre cuando él ya esté saciado. Daos cuenta la cantidad de mecanismos cognitivos que está poniendo en marcha. Pues conforme avance en el proceso, irá desarrollando diferentes estrategias que le permita cumplir con su objetivo y cada vez se acercará más. Cada uno lo hará de forma distinta porque empezará en un punto diferente. Y luego daos cuenta que si además hoy toca en el menú del comedor un plato que me gusta poco, tengo que llegar a elaborar la estrategia de echarme aún menos cantidad, ¿no? Entonces, cada niño tendrá un objetivo distinto en función del momento en el que se encuentre y del interés que lo motive. Dicho esto, tenemos que tener mucho cuidado en este espacio para que las personas adultas que acompañamos esta intervención no ofrezcamos prácticas excluyentes,
porque puede haber niños que por el momento evolutivo o por diferentes dificultades cognitivas o motóricas o las que sean, no tengan la capacidad necesaria pues, para llevar, por ejemplo, el plato desde la zona de servir hasta su mesa de forma erguida y sin volcarlo. No pasa nada, ¿vale? Porque eso no implica que a estos niños haya que excluirlos de la dinámica del aula, porque la dinámica del aula es que todo el mundo participe activamente. Entonces sí se les puede incluir en una dinámica en la que sea el niño el que tome decisiones, en el que pida que le ayuden, que sea el que dirija, que sea él el que decida cantidades, por ejemplo, o momentos, ¿vale? Se trata de que la persona adulta esté preparada para ver de qué manera ese niño puede participar de esta dinámica en la que cada cual aporta. Como resultado, pues hemos visto que las rutinas cotidianas, cuando se planifican desde el diseño universal del aprendizaje 3.0, pues contribuyen a conseguir esa equidad de la que hablábamos al principio y además construyen una experiencia de respeto por la diversidad desde su día a día, desde lo concreto de su vivencia. Vemos cómo el DUA nos permite generar estudiantes protagonistas de su propio aprendizaje en la escuela infantil con alumnado de 2 años, que son los que gestionan los contenidos de aprendizaje según ellos van avanzando, y vemos cómo las rutinas sí se pueden presentar como herramientas de educación inclusiva. Nada, simplemente añadir que, bueno, pues esta propuesta es muy interesante por 2 aspectos. El primero, porque se realiza con alumnado de 2 años, que tienen pues ya cumplidos 2 años, que están en el tercer nivel del primer ciclo de educación infantil, donde, bueno, pues no hay muchas investigaciones al respecto. Y también remarcar que este modelo está enmarcado plenamente en el actual modelo educativo, en la LOMLOE, donde, bueno, pues, se le da mucha importancia al diseño universal de aprendizaje y que realmente lo que busca es un modelo inclusivo en el que todos y todas estén, pues, estén adaptados, estén enmarcados dentro bueno, pues de su propio del desarrollo dentro de su propio entorno educativo. Pues nada, muchísimas gracias. Hola a todos, hoy vamos a presentaros el estudio realizado por Montserrat Magro Gutiérrez, María del Carmen de la Mochicharro y por mí, que soy María del Carmen Torres Carrero, que soy quien les va a presentar la ponencia de hoy titulada Metodologías activas y estilos de aprendizaje en la educación primaria. Sobre todo nos vamos a centrar en 3 ejes principales, que serán las metodologías activas, entendiéndolas con ese enfoque pedagógico que sitúa al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la importancia de identificar los estilos de aprendizaje, ya que los docentes deberán identificar y comprender los diversos estilos de aprendizaje de su alumnado con el fin de optimizar y potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, la educación inclusiva y personalizada, pudiendo así adaptar la enseñanza a las diferencias individuales y favoreciendo la igualdad de oportunidades. ¿Cuál es el objeto del estudio? Analizar cómo las metodologías activas, en especial el aprendizaje cooperativo, puede permitir atender a los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado en la educación primaria. El diseño metodológico, por tanto, es un estudio de un enfoque cualitativo y basado en una revisión bibliográfica narrativa. El análisis se va a organizar temáticamente en torno a 3 dimensiones clave vinculadas al objeto de estudio desarrollado anteriormente. El primero de ellos se centra en el contexto educativo actual, centrándonos y examinando cómo los cambios en el sistema educativo se centran en la necesidad de metodologías innovadoras que favorezcan esa participación activa del alumnado. El segundo de ellos se centra en las metodologías activas como estrategia educativa y se analizan enfoques pedagógicos que promuevan un aprendizaje significativo con especial énfasis en el aprendizaje cooperativo. Y finalmente, los estilos de aprendizaje en el proceso educativo, donde se estudia cómo las metodologías activas pueden adaptarse a la diversidad de los estilos de aprendizaje, optimizando así el rendimiento y la motivación del alumnado. Partiendo de ello, vamos a presentaros hoy aquí algunos de los resultados obtenidos tras este estudio.
Si nos centramos en ese contexto educativo actual, vamos a partir de la normativa y la legislación vigente. A nivel nacional encontramos la LOMLOE, que establece principios, objetivos y metodologías para una educación equitativa, inclusiva y de calidad en la educación primaria. A nivel autonómico, centrándonos en Castilla-La Mancha, que es donde se encuentra o se contextualiza el estudio realizado, se encuentra el Decreto 81/2022 de Castilla-La Mancha, donde se refuerza la atención a la diversidad del alumnado y sobre todo se resalta la importancia de metodologías activas e inclusivas. Y finalmente, por tanto, las metodologías flexibles y activas, quienes van a favorecer la atención a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como la adquisición de competencias clave. La normativa educativa española, por tanto, va a promover la implementación de metodologías activas e inclusivas dentro de las aulas en educación primaria, para garantizar sobre todo una educación de calidad y atender a la diversidad del alumnado. Si nos centramos en las metodologías activas como una estrategia educativa, vamos a partir de la importancia de este tipo de metodologías, ya que conforman un enfoque pedagógico que puede situar al alumnado en el centro de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando así su participación, autonomía y la construcción significativa del conocimiento. Este tipo de metodología es una clave para la inclusión y la personalización del aprendizaje, puesto que va a favorecer esa inclusión, pero también la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándose a la diversidad y, por tanto, ofreciendo o promoviendo la igualdad de oportunidades, además de permitir atender a la diversidad del alumnado mediante unos enfoques flexibles. Del modelo tradicional al aprendizaje individualizado, porque este tipo de metodologías activas van a personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los ritmos, intereses y capacidades, y por tanto van a atender y aplicar también los diferentes principios del diseño universal para el aprendizaje, además de favorecer el desarrollo de las competencias clave que hemos mencionado anteriormente dentro del marco normativo. Las metodologías activas como una estrategia educativa, para ellos hemos querido traer tras el estudio aquí algunas de estas metodologías, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que son metodologías que vinculan sobre todo la teoría con la práctica. ¿Por qué? Porque aplican los conocimientos en contextos reales y así se pueden desarrollar habilidades estratégicas para la resolución de problemas. Si nos vamos a la gamificación educativa, integra dinámicas de juego, pero en contextos no lúdicos, para aumentar así la motivación, el compromiso y el aprendizaje dentro de los educandos. Y por último tenemos ese aula invertida, que va a trasladar las estrategias tradicionales de enseñanza fuera del aula, mediante diferentes tipos de recursos como podrían ser digitales, permitiendo que el tiempo dentro de las aulas se dedique y se enfoque sobre todo en actividades prácticas y colaborativas. Y aquí hemos puesto el aprendizaje cooperativo al final porque es un punto de inflexión entre todas las metodologías activas y ahora os vamos a explicar por qué. El aprendizaje cooperativo, en él subyace la importancia de que promueve la participación activa de los educandos, facilitando así la comprensión más profunda de los contenidos y también fortaleciendo el sentido de la pertenencia dentro del grupo. Los principios claves, si nos basamos en el estudio realizado por Johnson & Johnson, para que un aprendizaje cooperativo, sea efectivo, debe partir de esa interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, desarrollo de habilidades sociales y sobre todo el procesamiento grupal. Este último punto hace alusión sobre todo a la reflexión, la autoevaluación, y es un punto clave que no se debe olvidar dentro de estas dinámicas. Y finalmente los beneficios, y es que no solo va a repercutir en el rendimiento académico, sino que también va a favorecer positivamente el desarrollo social del alumnado, potenciando habilidades, interacción y colaboración, así como la comunicación. Los estilos de aprendizaje dentro del proceso educativo, si partimos del concepto, los estilos de aprendizaje hacen referencia a las distintas formas en que los individuos perciben, procesan y asimilan la información. Y si intentamos partir de una delimitación de los estilos de aprendizaje, tras la revisión realizada, si se busca delimitar estos estilos, no existe una clasificación universal. ¿Por qué? Porque va a depender de su categorización, variará según la perspectiva teórica y sobre todo el contexto en el que se vaya a aplicar. Hoy aquí os hemos querido traer, tras esta revisión bibliográfica, algunos de los estudios más destacados, como es el modelo de Kolb, quien clasifica los estudios de aprendizaje en 4 tipos: acomodador, divergente, asimilador y convergente. Este estudio resalta sobre todo la importancia de un aprendizaje experiencial y una aplicación en entornos profesionales.
El modelo de Dunandún propone 4 agrupaciones también para clasificar los elementos que componen los estilos de aprendizaje. En este caso, destaca la influencia de aspectos ambientales, emocionales, sociológicos y fisiológicos dentro del aprendizaje. Y finalmente nos hemos centrado en las dimensiones de los estilos de aprendizaje realizadas por Valdivia Ruiz en su estudio, ya que se contextualiza dentro de la educación, pero sobre todo en la etapa de educación primaria. Este estudio identifica 4 dimensiones principales como son cognitiva, afectiva, ambiental y sociológica. Estas dimensiones facilitan una mejor comprensión de la diversidad en los procesos de aprendizaje y, por tanto, todo ello subyace a esa importancia de identificar los estilos de aprendizaje que los docentes deben identificar y comprender este tipo de aprendizajes dentro de su aula y de su alumnado. Esto les va a permitir diseñar estrategias pedagógicas que sean flexibles, sobre todo, eficaces y personalizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusiones tras la realización del estudio, que el aprendizaje cooperativo es una herramienta clave para promover esa inclusión, equidad en el aula y también es una metodología flexible, que existe relación entre metodologías activas y los estilos de aprendizaje, lo que refuerza la necesidad de personalizar la enseñanza para mejorar el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes, que las metodologías activas y flexibles van a partir y van a permitir una respuesta educativa muchísimo más eficaz frente a la diversidad del alumnado y facilitar también así la adquisición de conocimientos como el desarrollo de competencias clave, y que finalmente el profesorado debe adoptar siempre un enfoque pedagógico flexible que sea capaz de integrar diferentes estrategias activas dentro del aula para poder atender a esa variedad y a esa diversidad cada vez más existente dentro de las aulas. Esta es la bibliografía utilizada para la revisión bibliográfica y para el estudio que hoy aquí os hemos presentado y finalmente muchas gracias. La siguiente ponencia de nuestro simposio, titulada La metodología Flipped Classroom como enfoque pedagógico para crear entornos de aprendizaje inclusivos. En concreto, este trabajo ha sido realizado por Ángel Luis González Olivales, que expondrá después de mí una parte, y por mí, María del Carmen de la Mochicharro, ambos pertenecientes a la Universidad de Castilla-La Mancha. En los últimos años, diversas investigaciones empíricas han evidenciado que el uso de la metodología Flipped Classroom en las aulas tiene efectos positivos en los procesos cerebrales, es decir, favorece el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué ocurre? Que el modelo de enseñanza tradicional predominante en la mayoría de centros educativos de España crea una desconexión entre las prácticas educativas y la sociedad, que está en constante cambio. El Flipped Classroom o clase invertida es una metodología cuyo principal objetivo es otorgar un papel más activo al alumnado en su proceso de aprendizaje, en contraste con el enfoque tradicional. Este modelo lo que hace es invertir la dinámica en la que los estudiantes memorizaban contenidos teóricos que proporcionaba el docente y en clase resolvían dudas. Es decir, aquí la parte más teórica el alumno lo aprende en casa y en el aula practica y resuelven las dudas con los docentes. Hoy en día es fundamental crear entornos de aprendizaje inclusivos, debido a la neurodiversidad existente en cada una de las aulas de educación infantil y educación primaria. Este modelo Flipped Classroom o clase invertida lo que hace es personalizar los aprendizajes, fomentar la participación activa, realizar un apoyo y seguimiento personalizado con el alumno. ¿Qué se consigue con esto? Crear ambientes dinámicos e inclusivos. El objetivo de nuestro trabajo ha sido esbozar qué papel tiene el modelo Flipped Classroom como metodología innovadora y analizar cómo dicha metodología puede servir como herramienta de neuroaprendizaje para crear entornos de aprendizaje inclusivos. La metodología que hemos
utilizado ha sido cualitativa, descriptiva y hemos realizado un análisis bibliográfico. Esta revisión bibliográfica que se ha propuesto ha sido secuencial, puesto que hemos avanzado en dos temas fundamentales: metodología Flips Classroom o clase invertida como metodología innovadora que se puede utilizar en cualquier área del currículum, y el neuroaprendizaje. Como resultados, hemos obtenido que la metodología Flips Classroom surge como un frente a los métodos tradicionales que demandan con urgencia metodologías activas que favorezcan la inclusión educativa y la inclusión en las aulas de cualquier niño con cualquier necesidad educativa o necesidad de apoyo educativo. El Flips Classroom es una estrategia de neuroaprendizaje que promueve una atención personalizada para diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. En este sentido, Flips Classroom se posiciona como una herramienta y estrategia clave de neuroaprendizaje que contribuye al desarrollo integral del alumnado. Existen evidencias que esta metodología incrementa la motivación y favorece la liberación de una serie de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que activa el área límbica generando satisfacción, la adrenalina, que estimula el área prefrontal y nos hace estar más activos, y la dopamina, que activa y motiva a continuar con lo que estemos haciendo. Estos neurotransmisores aumentan la atención, ayudan a la memorización y regulan el estado de ánimo. Por tanto, desde esta perspectiva de neuroeducación, esta metodología favorece un aprendizaje significativo, funcional e interdisciplinario, conectado con el mundo real y respetuoso con la neurodiversidad que existe en las aulas. En la actualidad, las áreas curriculares deben superar metodologías tradicionales que limitan imaginación, investigación, participación. Implementar este Flips Classroom en el aula incrementa la motivación, mejora la concentración y la atención y transforma la perspectiva del alumnado hacia la enseñanza. ¿Qué logramos? Logramos favorecer aprendizajes comprensivos, significativos, integrales e inclusivos. Siguiendo un poco con la intervención de la doctora María del Carmen del Amo, pues vamos a pasar a las conclusiones. Bueno, pues la metodología de Flips Classroom, como hemos detallado y hemos descrito, pues es importante, sobre todo porque frente a esa necesidad que tenemos siempre en el sistema educativo, todos los profesores, es importante pues considerar que hay que estar formado para esta metodología, una metodología innovadora, pero que está demostrado, como hemos podido hablar anteriormente, de que tiene unos resultados muy interesantes. Tenemos que todo el profesorado capaz de integrar los conocimientos de la neurociencia en las prácticas pedagógicas, porque con ellos pues intentaremos atender de una manera más adecuada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este mismo sentido, es importante, sobre todo, contemplar los avances tecnológicos que permiten una comprensión más precisa de cómo aprende el cerebro humano. Por eso, las estrategias que van a favorecer, personalizar y atender de una manera más inclusiva, pues van un poco en esta línea. Además, es importante decir que todo ha evolucionado. Hemos pasado de un enfoque más tradicional, totalmente respetable y que ha tenido unos resultados, pues a veces muy buenos, pero es verdad que hay que intentar, sobre todo, cambiar. En este cambio, los docentes debemos y deben estar capacitados para poder comprender y conocer la neuroeducación, pero no como una manera de un conocimiento teórico, sino también de un conocimiento más práctico, para poder diseñar y promover la adquisición de aprendizajes en el alumnado, teniendo en cuenta sobre todo que el alumno tiene una diversidad y entre ellas pues van a tener ritmos y estilos de aprendizaje que hay que respetar. La adopción de estas metodologías activas, como hemos mencionado, este Flips Classroom, pues va a facilitar la creación de un entorno de aprendizaje inclusivo y con él este entorno de aprendizaje pues va a brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Por eso, a través de este estudio,
pues hemos podido conocer que esta metodología ha contribuido a mejorar la inclusión educativa en las aulas de educación infantil y también de educación primaria. Esta metodología promueve la superación de metodologías tradicionales que han predominado en muchas de las aulas del siglo XXI y aboga ahora por capacitar a estos docentes para el conocimiento del cerebro humano, para conocer con ello la atención a la neurodiversidad de los alumnos y especialmente a ese conjunto o grupo de estudiantes en cualquier centro educativo. Además, esta metodología facilita el aprendizaje adaptado a las necesidades y estilos de aprendizaje de este alumnado, promoviendo con ello una inclusión educativa mucho más real en las aulas. Es fundamental que los docentes comprendan cómo funciona el cerebro y se familiaricen con estas metodologías activas y estrategias de neuroaprendizaje, como el modelo desarrollado. De esta manera se logrará mejorar la calidad del sistema educativo y optimizaremos los procesos de enseñanza-aprendizaje y ofreceremos una atención más adecuada a las necesidades del alumno. Hola a todos, hoy vamos a presentaros el estudio realizado por María Jesús Martínez Ocaña y por mí, que soy María del Carmen Torres Carrero, quien nos va a presentar la ponencia de hoy titulada El aprendizaje cooperativo y su impacto en las funciones ejecutivas en educación primaria. Para ello vamos a tratar los diferentes aspectos que tenemos hoy aquí presentes, como es el contexto, objetivos, metodología, los resultados concluidos, las conclusiones finales y las referencias más destacadas. Para partir del contexto debemos entender que este estudio se focaliza en la etapa de educación primaria y que por tanto vamos a partir de la normativa vigente estatal en este ámbito, en el caso la LOMLOE, que lo que implica es favorecer un aprendizaje más competencial y por tanto también dentro de un marco inclusivo que atienda a la diversidad. Dentro de estos aspectos debemos destacar que este aprendizaje competencial va a implicar el que se desarrollen o se pongan en práctica diferentes habilidades o actitudes relacionadas con las funciones ejecutivas y que por tanto es necesario desarrollar este tipo de funciones ejecutivas dentro del alumnado y que para también poder favorecer un entorno inclusivo se debe introducir metodologías activas o un tipo de estrategias metodológicas que favorezcan un marco más inclusivo y que atienda a la diversidad. En este punto es donde el estudio va a favorecer la implicación del aprendizaje cooperativo, que va a ser el hilo conductor de toda la investigación que hoy os presentamos aquí. El objetivo principal del estudio implicado es que observar la relación y la implicación que tiene el aprendizaje cooperativo para desarrollar las funciones ejecutivas. En cuanto a objetivos específicos, es observar si el aprendizaje cooperativo es capaz de favorecer las diversas dimensiones de las funciones ejecutivas, como es la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y también la capacidad de inhibición. Para ello se ha utilizado una metodología con un enfoque cualitativo, basado en una revisión bibliográfica no sistemática y centrándonos sobre todo en los aportes teóricos y empíricos que se basan sus estudios en el aprendizaje cooperativo y en las funciones ejecutivas en la etapa de educación primaria. Para ello, os vamos a mostrar hoy aquí algunos de los resultados más destacables tras realizar el estudio, centrándonos sobre todo en el marco normativo y curricular, el aprendizaje cooperativo en educación primaria y el desarrollo de las funciones ejecutivas a través de ese aprendizaje cooperativo. Vamos a centrarnos ahora en el marco normativo y curricular. Por tanto, os traemos aquí los diferentes resultados obtenidos. Si nos centramos en la LOMLOE, atiende a que se deben implicar metodologías activas y flexibles que respondan a la diversidad existente y que se creen espacios y diferentes situaciones de aprendizaje. Y además es que estas situaciones de aprendizaje van a favorecer la interacción, así como la construcción de conocimientos. Dentro del Decreto 81/2022 de Castilla-La Mancha se abogan los mismos principios, puesto que es una concreción curricular dentro de este marco de la comunidad. Y en el diseño universal para el aprendizaje también se habla de implicar metodologías activas y flexibles capaces de tener múltiples formas de representación, expresión y compromiso para poder atender a esa diversidad de la que hablábamos en el marco legislativo y que por tanto aquí entra en juego el aprendizaje cooperativo para favorecer la interacción, resolución de problemas y la construcción del conocimiento a través del diálogo y la cooperación. Si nos centramos ahora en el aprendizaje cooperativo en educación primaria, vamos a ver los diferentes resultados obtenidos tras esta investigación bibliográfica.
Observamos que en este estudio principal la innovación en las escuelas va a facilitar la integración de nuevas variantes teóricas y también de metodologías que vayan a favorecer la calidad educativa. López y otros apuntan de que restaurar y reorganizar diferentes estrategias dentro de la enseñanza va a favorecer tanto al educando pero también al profesorado. Puyolas nos habla de que el aprendizaje cooperativo consiste en la agrupación de pequeños grupos heterogéneos para poder favorecer esa participación más activa. Muñoz, Busto y otros hablan de que el aprendizaje cooperativo va a permitir que el alumnado alcance su máximo competencial, su máxima potencial tanto en conocimientos pero también en habilidades cooperativas, además de promover razonamiento, pensamiento crítico, que son aspectos muy claves de las funciones ejecutivas. Gutiérrez nos habla de las estrategias metodológicas y de las técnicas adecuadas para un aprendizaje cooperativo y que va a desarrollar esas capacidades cognitivas. Fernández y Melero nos habla de que el aprendizaje cooperativo es más eficaz que las metodologías tradicionales y sobre todo en la resolución de problemas y en la comprensión de textos. Azorín y Johnson nos hablan de los principios clave para que se haga un aprendizaje cooperativo efectivo dentro de las aulas. Para ello nos apuntan que debe haber una interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, un desarrollo de habilidades cognitivas y sociales y sobre todo un procesamiento grupal, una autorreflexión. Finalmente, Aguilera hace alusión de que para que el éxito del aprendizaje cooperativo sea clave, es necesario el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en todos los miembros del equipo. Y esto nos da lugar a las funciones ejecutivas, que sería el desarrollo de las funciones ejecutivas a través del aprendizaje cooperativo, en el que vamos a destacar estos resultados de los diferentes estudios hallados, como son que las funciones ejecutivas permiten regular pensamientos y conductas para poder alcanzar objetivos, que son aspectos esenciales para que un aprendizaje cooperativo sea efectivo. Best y otros nos dicen que las funciones ejecutivas, como es la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de inhibición, son esenciales para que el aprendizaje académico desde la infancia sea efectivo. Flores y otros apuntan de que el desarrollo de las funciones ejecutivas sigue una progresión determinada, lo que implica que las estrategias pedagógicas deben ajustarse a las diferentes necesidades evolutivas del alumnado. Y el aprendizaje cooperativo es una estrategia y una metodología que va a favorecer este aspecto. Uciaga y Marino nos dicen que las funciones ejecutivas abarcan un amplio abanico de habilidades cognitivas y que por tanto el aprendizaje cooperativo es clave puesto que va a dar respuesta a este tipo de habilidades. Díaz y otros nos hablan de que el aprendizaje cooperativo puede favorecer al desarrollo de las funciones ejecutivas como puede ser la planificación, la memoria de trabajo y el control también inhibitorio. ¿Por qué? Porque mediante la cooperación y la toma sobre todo de decisiones grupales. Martín Lobo y Rodríguez Fernández apuntan que para participar en actividades grupales se debe fomentar la planificación, la organización de información y la autoevaluación y el trabajo en equipo, fortaleciendo así tanto la autonomía como la colaboración. Como conclusiones finales, dentro el eje principal, el aprendizaje cooperativo, que va a potenciar el desarrollo de las funciones ejecutivas, va a favorecer a un aprendizaje más significativo y metacognitivo, favorecedor de esas funciones ejecutivas, que va a responder a las demandas del marco educativo actual, aspecto primordial, puesto que una estrategia no sirve de nada si no es capaz de adaptarse al contexto educativo en el que se encuentra y que se adapta a las distintas etapas del desarrollo cognitivo del alumnado presente. Y que por tanto también siempre debemos tener en cuenta, como en todos los estudios de investigación, que existen diferentes retos en su implementación, ya que va a depender de la diversidad en la que se encuentre el alumnado, así como el contexto. Estas son algunas de las referencias más destacadas para el estudio realizado y finalmente, muchas gracias. Hola a todos de nuevo. Tras haber finalizado las 5 comunicaciones que componen el simposio que he presentado inicialmente, en mi nombre y en el nombre de mis compañeros, espero que hayan resultado de gran interés para todos. Si tenéis alguna consulta, alguna aportación, algún comentario, estaremos encantados de poder abordarlos, cualquiera de nosotros, y pues sobre todo de veros en la siguiente edición del CIEI 2026 y de futuros CIEIs. Sin otro particular, pues nada, me despido de todos vosotros y nuevamente reitero las gracias por haber mostrado interés por las presentaciones que hemos realizado. Muchas gracias.